abrir la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, donde tuvimos la lectura devocional, me gustaría leer nuevamente este pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, del 17 hasta el 24. Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. El mensaje de hoy lo hemos titulado Enfrentando nuestra responsabilidad social. Padre, gracias por la oportunidad de tener tu palabra, de poder reflexionar en ella y conocer tus verdades para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a exponerla en tu nombre y con el poder de tu Espíritu. Habla a tu iglesia congregada en esta mañana. Habla a cada uno de nosotros de manera particular. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, en la historia de esta nación se encuentra registrado el testimonio de cómo fue establecida sobre la base de una cosmovisión cristiana. Es conocido que algunos de sus padres fundadores eran cristianos que creían realmente en la Biblia como la palabra de Dios. Sin embargo, es una triste realidad que tenemos que aceptar que Estados Unidos de América ha cambiado. Y no ha sido para bien. Se ha transformado en un país secular y además ignorante de la Biblia. Ignorante en consecuencia de los valores que son enseñados en el libro de Dios. Y esto ha llevado a lo largo de los años a producirse un deterioro social inmenso. Quiero en este momento citar las palabras del gran pastor y maestro y escritor Charles R. Swindoll. Él dijo o escribió: ya no más. Hoy día Dios ha sido reducido a una mascota nacional, donde Dios puede significar lo que cada uno quiera. Los políticos pronuncian efusivamente las palabras políticamente correctas. Que Dios bendiga a los Estados Unidos. Pero ninguno de ellos se atreve a usar la palabra políticamente incorrecta, que es Jesucristo. La oración en las escuelas ahora es un tema de litigio. Ningún presidente ha citado abiertamente la Biblia en décadas. Los ministros que consideran que la palabra de Dios es inspirada están desapareciendo. Muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento donde el propósito es que la gente vaya, se sienta bien de ser como es y en vez de arrepentirse de sus pecados. Fin de la cita. Bueno, precisamente es una descripción muy leal, muy fiel de la sociedad de nuestros días. Y es en este país, y es en esta sociedad, y en este contexto que usted y yo como creyentes estamos llamados a ejercer influencia. La Biblia dice que somos luz del mundo. No podemos escapar a esa clara responsabilidad. Estamos en el mundo. Aunque no somos de Él, estamos aquí. Él nos tiene aquí.
En consecuencia, analizando esto, mucho se ha dicho y se ha escrito sobre la responsabilidad social de la iglesia. Periódicamente a lo largo de la historia de la iglesia y de una manera mucho más fuerte y enfática en nuestro tiempo, las personas han declarado que el cristianismo debiera ser un agente de reforma social externa. Es más, debía ser una fuente de revolución si fuera necesario. Y con mayor razón cuando en este país los valores cristianos han sido descaradamente arrinconados y la democracia norteamericana está amenazada por elementos extremistas. Debido a esto, la mayoría de los cristianos sensibles se han preguntado cómo y hasta qué punto debemos involucrarnos. Si es que en algo, en promover un cambio social, económico y político. Todas las instituciones humanas y formas de gobierno son imperfectas. Algunas son obviamente corruptas, crueles e injustas. Está de más que abundemos en el tema de las dictaduras. Los que las hemos sufrido sabemos de qué se trata. Pero ¿qué vamos a hacer como cristianos, individual o colectivamente, acerca de los males que nos rodean y en los cuales nos ha tocado vivir? ¿Qué debemos hacer acerca de los abusos de los sistemas civiles y en las prácticas sociales? ¿Qué debemos hacer? Más aún cuando en nuestros tiempos se ha borrado la línea entre la iglesia y el Estado. No por parte de la iglesia, ha sido borrada por parte del Estado, que se ha metido en las cuestiones de la iglesia. Bueno, yo creo que la respuesta está en la Biblia. No podemos ir a otro lugar y en otra dirección. Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos que volvernos a lo que Dios nos ha revelado en la Biblia, porque en el libro sagrado de Dios está la respuesta para estos tiempos. En él encontramos cómo podemos enfrentar nuestra responsabilidad social. Y precisamente en el pasaje que acabamos de leer, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, los versos del 17 al 24, Dios nos habla para hoy. No es un tratado completo acerca del tema, pero enseña claramente un principio básico que los cristianos debemos conocer, tener muy en cuenta y aplicar en las condiciones civiles y sociales en las que vivimos. Este principio establece y define claramente cuál es nuestra responsabilidad social, porque la tenemos. Pero verán cómo. El principio es este. Los cristianos debemos aceptar la situación en la que Dios nos ha permitido vivir y estar dispuestos a servirle y a glorificarle en medio de ella, sea la que sea. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios, el Evangelio, las verdades divinas son para cualquier circunstancia, en cualquier país, bajo cualquier gobierno. Podemos creer y amar a Jesucristo y sobre todo glorificarle. Ahora, yo sé que esto es un principio que se revela contra nuestra naturaleza humana, o va en contra de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué?
porque nos parece que hay situaciones que son injustas y que no es correcto aceptarlas. Pablo declara 3 veces en estos 8 versículos este principio, para que no lo pasemos por alto. La idea es, usted y yo como hijos de Dios, no deberíamos estar preocupados por cambiar nuestras circunstancias externas por medio de movimientos e ideologías humanas. Vuelvo a repetir, no debemos estar preocupados por cambiar nuestras circunstancias externas por medio de movimientos e ideologías humanas. Como vamos a ver, si algún cambio vamos a producir, primero no somos nosotros los que lo producimos. Si vamos a convertirnos en agentes de influencia y transformación, solo tenemos una manera de hacerlo, y es a la manera de Dios. ¿Cuál es el principio? Verso del 17 al 19. Pero cada uno como el Señor le repartió. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Miren, Cristo expresó claramente que Él no vino a este mundo a instigar, a promover una revolución social externa. De hecho, acuérdense que muchos judíos pensaron equivocadamente que Él había venido la primera vez con ese objetivo, el Mesías. Y Jesús le dijo claramente a Pilato en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, verso 36, las conocidas palabras de: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Con esta frase el Señor Jesucristo dijo que su reino no estaba asociado con las entidades terrenales en el ámbito de lo político o lo nacional. También enseñó que ese ámbito provenía del maligno sistema mundial. Un sistema que está en total rebeldía contra Dios. Dijo además que si su reino fuera de este mundo, sus seguidores habrían luchado. Ya vamos comprendiendo, ¿verdad? Los reinos de este mundo se defienden por la fuerza. El reino del Mesías no se origina en el esfuerzo humano. El reino del Mesías se origina en el Hijo de Dios, quien de manera poderosa y definitiva vence el pecado en la vida de su pueblo. Y al final, como ha prometido, va a subyugar al malvado sistema mundial en su segunda venida. Entonces, y solo entonces, establecerá su reino terrestre en el ámbito terrestre. Su reino en aquel momento no representaba una amenaza para la identidad nacional de Israel, ni para la identidad política y militar del poderoso imperio romano. Su reino existe en la dimensión, en el presente, en la dimensión espiritual, hasta el fin de los tiempos. En Apocalipsis capítulo 11, en el verso 15, la palabra de nuestro Dios nos enseña lo siguiente. Apocalipsis capítulo 11, verso 15.
el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La misión por la que Cristo vino por primera vez, como Él la definió claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 15, es venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y escuche bien, esa es nuestra misión. Esa es la misión de la iglesia. Y si algún cambio vamos a producir socialmente, es a través del Evangelio. Cuando el cristianismo, perdiendo su enfoque, se identifica íntimamente con un movimiento social o político, el Evangelio corre el peligro de diluirse, de perderse. Sin embargo, cuando se sigue fielmente el cristianismo bíblico, no podemos escapar a la realidad de que hay efectos radicales que se van a producir. Efectos que se van a producir sobre las personas, sobre las instituciones a nuestro alrededor. Pero el propósito primario del Evangelio es cambiar personas, no es cambiar sociedades. Deberíamos estar satisfechos donde Dios nos ha colocado. Si usted no acepta donde está viviendo y en las condiciones que está viviendo, usted se convertirá en una persona amargada. Quitará la mirada del Señor y comenzará a enfocarla en los hombres. Pablo define esto muy claramente cuando él dice: como el Señor, cada uno, pero cada uno, para ti y para mí, como el Señor que le repartió a cada uno. Eso yo lo llamo soberanía divina. Dios nos llamó en diferentes contextos y escenarios. Es obvio que el apóstol no está diciendo, y esto no tiene nada que ver con eso, que si uno conoce el Evangelio, se quede en ocupaciones, en profesiones o en hábitos que son claramente inmorales o ilegales. No está hablando de eso. Por ejemplo, el que era un ladrón y conoció el Evangelio no puede seguir robando. En aquel contexto, la que era una sacerdotisa prostituta no debía continuar en la prostitución. El que era un borracho no debía continuar emborrachándose, porque el Evangelio trata con el pecado. Ellos tenían que olvidarse de todo lo que fuera pecaminoso. El asunto que Pablo menciona aquí tiene que ver con que los cristianos tengan contentamiento con las condiciones y situaciones sociales en las que conocieron la salvación. Voy a ser más claro. Los cristianos podemos ser cristianos en una dictadura. Los cristianos podemos ser cristianos en una democracia. Los cristianos podemos ser cristianos aún bajo una anarquía. Podemos ser cristianos ya seas hombre, mujer, niño, casado, soltero, divorciado, judío, gentil, esclavo o libre. Podemos ser cristianos en Rusia con Putin, en Estados Unidos en Cuba, en China, en Francia o en Japón. No importa lo que seamos o dónde estemos.
podemos ser cristianos en cualquier circunstancia. Porque la palabra de Dios, para comenzar, la palabra de Dios no está presa. Ahora, vamos a ser más claros. Dios no justifica gobiernos corruptos. Dios no apoya las dictaduras. Dios no está bien con sociedades inmorales. Todos serán juzgados en su tiempo y a su manera. Pero el propósito del Evangelio de Cristo Jesús, repito, no es revolucionar instituciones sociales, sino transformar, revolucionar corazones. El cambio del Evangelio es de adentro hacia afuera. Es un tremendo error querer poner nuestra esperanza en las grandes ideologías que los hombres llaman grandes y se enamoran de ellas, en sus filosofías. La semana pasada tuve la bendición de leerme la biografía de Adoniram Judson en 2 días. Y una de las cosas que me impresionó de este misionero en Birmania fue su conversión. Hijo de pastor, criado en un hogar cristiano, en aquellos tiempos, muy lejos de los nuestros, donde no tenían los peligros que hoy tenemos, se fue a estudiar a la universidad y allí conoció a un muchacho con ideas deístas. Ustedes saben que el deísmo ve a Dios, cree que hay un Dios, pero que no le importa el mundo, los seres humanos. Es un Dios indiferente al hombre. Y allí él se volvió deísta. Siendo hijo de un pastor, se convierte en deísta. Y guardaba aquello en su corazón, no decía nada porque decía, si digo esto en mi casa, mis padres me van a caer encima. Pero llegó un momento en que cuando el padre le estaba insistiendo para que él trabajara como maestro, explotó la olla. Y le dijo claramente, miren, papá, yo no quiero hacer eso. Es más, estoy cansado de la fe que ustedes tienen. Yo soy deísta. Y lo voy a decir de una sola vez. Imagínense, toda la familia se quedó en shock. Allí su padre, como buen pastor y sobre todo buen padre, intentó convencer a su hijo. Pero cada vez que le traía un argumento, Adoniram, que a esa edad era una especie de genio en cuanto a inteligencia, le rebatía una por una. Llegó el momento en que el padre le dijo, mira, yo no puedo seguir. Hijo mío, yo no te voy a convencer. El único que te puede cambiar es Dios. El único que te puede salvar es Dios. Yo no puedo. Estaré orando para que Dios te dé la luz y puedas entender verdaderamente el Evangelio. Bueno, el muchacho se montó en su caballo y se fue de su hogar siendo un joven. ¿Hacia dónde se dirigía? Bueno, se había puesto de acuerdo con su amigo Jacob Ames, creo que se pronuncia así, si no, en ir para Nueva York, allá para la tierra de Ernesto. Allá quería trabajar en las artes como un buen dramaturgo, lograr grandes éxitos, y salió con su amigo. Las cosas no le fueron bien, al punto que se tuvo que separar del amigo, dejaron de verse, y él comenzó a tratar de sobrevivir, porque no tenía nada. Lo perdió todo, no tenía dinero, como el hijo pródigo. Se metía en las posadas de mala muerte para dormir y se iba sin pagar, porque no podía. Y mientras hacía todo esto, pensaba en su amigo Jacob. Y decía, seguro que él le está yendo de maravilla. Debe haber alcanzado mucho éxito. Qué bueno. Pero las cosas le seguían yendo de mal en peor. Llegó un día en que se acercó, no tenía dónde dormir y se acercó a una posada. Y le dijo al posadero, necesito quedarme aquí
Y él le dijo, todo esto está abarrotado, todo esto está lleno, no hay donde puedas quedarte. Y él le dijo, no me importa donde sea, estoy acostumbrado a dormir en la calle. El hombre lo miró con un poco de compasión, le dijo, bueno, creo que aquí hay una habitación que está ocupada, pero se puede dividir por una sábana. Del otro lado de la sábana hay alguien que se está muriendo. Si no te molesta los gritos tan terribles que está dando y la gente que vienen a tratar de calmarlo y aliviarle los dolores, te puedes quedar ahí. Y allí se quedó Adonirán. Y dijo que le había dicho al posadero, yo no tengo problema para quedarme dormido, estoy tan cansado que cuando llegue allí voy a dormir plácidamente. Pero no se pudo dormir. Al escuchar aquellos gritos tan terribles de aquel moribundo. Y mientras los oías, él pensaba, esto es terrible. Es terrible llegar a ese momento y en esas condiciones. Saber que un día yo también me voy a morir y no tener ningún tipo de esperanza. Se quedó toda la noche pensando en eso y al día siguiente se levantó. Bueno, el hombre al final se muere. Y él se levanta muy temprano y se acerca donde está el posadero y le dice, bueno, ¿podría darme, hay desayuno todavía? Le dice, sí, todavía queda un poco de avena aquí caliente, puedes tomarla. ¿Cómo dormiste? Él lo miró y le dijo, bueno, intenté dormir. Al final el hombre se murió. Y entonces el hombre le dice, qué lástima, ¿verdad? Era un joven y estudió en la universidad, mencionó el nombre. Dice que de pronto un escalofrío recorrió su cuerpo cuando escuchó el nombre de aquella universidad y que el muchacho era joven. E hizo la pregunta, ¿usted sabe el nombre de ese muchacho? Y él le dijo, se llama Jacob Ames. Se quedó en shock al saber que su amigo, el compañero de aventuras, el deísta, estuvo en la misma habitación con él, muriéndose y de una muerte tan terrible. Ahí fue cuando se dio cuenta que el deísmo era una gran basura y regresó a su casa y contó a sus padres lo que le había pasado. Pero el padre, en ese momento llegó un profesor del seminario a visitar al padre, un profesor del seminario bien preparado, y él comenzó a hacerle preguntas. El profesor trató de responderle algunas cosas para cambiar su deísmo, pero le dijo, mira, ¿por qué no haces algo? Nosotros tenemos un seminario, no solo para pastores, sino para jóvenes que, como tú, son incrédulos. ¿Por qué no te inscribes allí y oyes lo que estamos enseñando? Y haces todas las preguntas que tú quieras. Para terminar la historia, Adoniram Judson fue al seminario y en ese seminario se dio cuenta, 3 hijos y perdió 3 esposas, enviudó 2, ya la otra murió cuando él murió. Eso es lo que hace el Evangelio. Lo que no puede hacer absolutamente ninguna ideología ni filosofía humana. Por eso nosotros estamos llamados a proclamar ese Evangelio. El Evangelio puede ser sembrado y echar raíces allí donde hay una persona que escucha y lo acepta. No importa que se trate de un país como Birmania, en la mismísima India, donde tuvo que esperar muchísimos años para ver al primer convertido, porque estaban tan enterrados en el paganismo, la idolatría, el budismo, incluso en países o en familias que son paganos, ateos, humanistas y declaradamente anticristianos. Como dice el dicho, debemos florecer donde Dios nos ha plantado. Como el Señor dice, repartió, y donde Dios llamó a cada uno, así haga. Esto es un principio no para la iglesia de Corintios solamente, es un principio para todo, es universal. No fue solo para los corintios divididos, polémicos e inmaduros, a todas las iglesias, porque los pecadores están en todas partes.
Y el propósito de Dios para su iglesia es la evangelización. Es cambiar al mundo por medio de una regeneración espiritual, no por medio de revoluciones sociales. Él emplea varias ilustraciones para reafirmar esto. En el caso que aquí menciona es entre el judío y gentil. Dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es ese circunciso? En las epístolas, ser llamados por Dios siempre se refiere al llamamiento de la salvación. Y lo que está hablando aquí era de que cuando un judío se salvaba, no debía tratarse de convertirse en un gentil. La circuncisión era un bochorno para el mundo romano. Según se dice en el libro de los Macabeos, algunos hombres judíos se hicieron a sí mismos incircuncisos. Cuenta a Josefo que durante el dominio griego del Mediterráneo oriental, eso fue varios siglos antes de Cristo, algunos hombres judíos que buscaban ser aceptados en el seno de la sociedad griega se sometían a una especie de intervención quirúrgica para aparentar que eran incircuncisos cuando se bañaban o hacían ejercicios en el gimnasio. O sea, literalmente se querían convertir en incircuncisos. Y es probable que algunos judíos cristianos pensaron que esta era la manera de demostrar que habían roto con el judaísmo. El significado que el apóstol le da aquí puede ser también figurativo, circunciso e incircunciso. Está hablando respectivamente de judíos y de gentiles. Por extensión, los términos pueden haber estado relacionados con las mujeres, que ustedes saben que no practican la circuncisión. Pero la idea es que los judíos no tenían que abandonar su condición de judío y aparecer como gentiles. Muchas creencias religiosas había que cambiarlas, pero no la identidad racial, no la identidad cultural como judíos. Sigue diciendo ahora, pero habla a los gentiles. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. O sea, uno que se convierte a Cristo no tiene por qué practicar el rito de la circuncisión, porque la salvación no depende de eso. Hechos capítulo 15 describe el debate que se formó con relación a esto. Y no se les exigió a los gentiles que se circuncidaran. Vuelve a decir, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. O sea, aquí lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Esto es una expresión para describir a alguien que ha nacido de nuevo. Y la obediencia es la marca distintiva del nuevo nacimiento. O sea, está diciendo aquí lo importante es arrepentirse y creer. Pero no se detiene en el tema de la circuncisión y la incircuncisión. Él sigue aclarando un poco más y escarbando un poco más en el principio. Ahora va a hablar del tema de la esclavitud. Y yo quiero que nosotros lo apliquemos a nuestro contexto actual. No existe esclavitud hoy, al menos oficialmente. Un término que podríamos usar para compararlo o aplicarlo es estar en una dictadura. Vamos a leer los versos del 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. Una paráfrasis. Fuiste llamado viviendo en Cuba. O fuiste llamado viviendo en Corea del Norte. No se engañe, vivir en una dictadura es una especie de esclavitud. No te dé cuidado. Pero miren qué balance, qué sabiduría. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. Por eso lo que estamos acá, lo procuramos. Sigue diciendo, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Pablo declara por segunda vez el principio y vuelve a hablar de aceptar
las condiciones en las que vivimos y en las que fuimos salvos, ya sea racial, social, y aquí está hablando con relación al tema de la esclavitud. Y por favor, que nadie tuerza esto, porque la intención de Pablo no fue jamás aprobar la esclavitud o sugerir que es una condición tan buena para vivir como es la libertad. Como tampoco está bien una dictadura, ni es una condición mejor que vivir en una democracia. Su propósito, el propósito de Pablo es, si una persona es un esclavo, todavía es capaz de vivir la vida cristiana. Si te ha tocado vivir en un país donde hay una dictadura y no te puedes ir, aún así puedes vivir la vida cristiana. Un esclavo puede en efecto servir a Cristo por medio de la esclavitud. Pablo escribió en Efesios 6, del 5 al 8, quiero que leamos estos versos. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Pablo enseña nuevamente de una manera consecuente con el principio que está estableciendo aquí en Corintios 7. Los esclavos tenían que servir a sus amos, como dice Colosenses 3:23, como para el Señor y no para los hombres. Podían demostrarles a ellos la fe al trabajar con diligencia, con honradez, no para agradarle a ellos, sino en obediencia a Jesucristo. El libro de Filemón se centra específicamente en la historia de un esclavo llamado Onésimo. ¿Se acuerdan? Este esclavo se escapa de su amo Filemón y Pablo lo conoce. Y Pablo no se enfrascó en una batalla para que Onésimo fuera libre de la esclavitud en la que se encontraba. Pablo le predicó el evangelio. Onésimo se convierte. Su amo, Filemón, era cristiano. Pablo le dice a Onésimo, tienes que regresar. Y le escribe una carta a Filemón para que reciba a Onésimo, no ya como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Eso es lo que hace el evangelio. Si nos encontramos en una situación difícil, incómoda, restringida, dice Pablo, no te dé cuidado. En otras palabras, no te desesperes, no te amargues, vive la fe, recuerda que esto es temporal. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Luego de haber afirmado este principio, deja bien claro que él no está de acuerdo con la esclavitud, ni está diciendo que ser esclavo es el estado más deseable. Hoy podríamos decir, los cristianos no estamos de acuerdo con ningún tipo de dictadura, los cristianos no estamos de acuerdo con que convivir, o sea, con gobiernos corruptos y dictaduras. Si una persona puede vivir en libertad y vivir en democracia, no está mal. Fíjense cómo dice, si puedes hacerte libre, procúralo más. Bueno, acá vivimos en los Estados Unidos una democracia, una democracia que desde mi punto de vista, humildemente, está amenazada. Está amenazada. Ahora, eso no me va a llevar a mí a fundar el Frente Cristiano por la Liberación Nacional. La Biblia no me enseña eso. No les voy a animar a que usted salga a la primera tienda de armamentos y se compre el fusil más caro
y de más potencia, y vamos a formar un movimiento revolucionario. Eso no está en la Biblia. Pablo y los discípulos vivían en un imperio y no se enfocaron en eso, ni el Señor tampoco. Ahora, eso no significa que el Evangelio, que la Biblia apoya a las dictaduras, a los gobiernos comunistas y ateos. No. Es más, si logras la libertad, si puedes hacerte libre en el escenario humano, procúralo, pero no por los medios de los hombres. Y si estás en una democracia, haz uso de tus derechos y privilegios. Como uno de ellos, poder votar. No por un candidato político, no, menos por un partido político, sino simplemente es como cuando tú llegas a un vertedero e intentas escoger la pieza que menos sucias esté. Todas están sucias, todas apestan, pero tienes que tomar una decisión. Porque la peor decisión es no hacer nada y simplemente conformarte. Ah, no, el Señor quiere que yo, no importa, si esto se vuelve una dictadura, no importa. Bueno, yo no encuentro ese balance en la Biblia. La libertad es infinitamente mejor que la esclavitud. Y un cristiano no es más espiritual por ser un esclavo. Si tiene la oportunidad de obtener la libertad, benefíciate de ello. Pablo usó de sus derechos. Ustedes se acuerdan cuando lo apresaron, lo golpearon, y llegó un punto en que se volvió y les dijo, ustedes pueden hacerle eso a un ciudadano romano, y se llenaron de miedo. Él usó su derecho como ciudadano. ¿De qué manera quieren que se los traduzca para que entiendan? Yo sé que hay algunos que después van a salir cacareando, quizás no me ven aquí, pero lo van a hacer en internet. Por medio de una revolución armada, violenta, el Evangelio obra de tal manera que al final, en la misma historia, se registra que el Evangelio, los cristianos, han traído más libertad a más esclavos que ninguna filosofía, que ningún movimiento o que ningún sistema político. Es doloroso que en este país, en la historia pasada, algunos cristianos llegaron a apoyar y a tratar de justificar la esclavitud y usaron la Biblia, pero tuvieron que usarla muy mal, porque eso la Biblia no lo apoya. Donde hay verdaderamente gente nacida que respeta la palabra de Dios y que son fieles a ella, la esclavitud no puede florecer. Las dictaduras no pueden levantarse. De hecho, como bautistas creemos en la libertad de conciencia. Es uno de los principios que sustentamos. ¿Y saben qué enseña eso? Una iglesia libre en un estado libre. Que las personas tienen derecho a creer como tienen derecho a no creer. Tienen derecho a aceptar el Evangelio como tienen derecho a no aceptarlo. Enfrentarán las consecuencias delante de Dios. Tienen derecho a abrazar el cristianismo como tienen derecho a abrazar otra religión. Y no hay razón para que se les persiga por esto. Así como el paganismo ha sido y es la gran plaga de la India, África y otros muchos países del mundo, el cristianismo ha sido de bendición donde quiera que ha llegado. Aquí en Occidente, Europa, los Estados Unidos, hemos sido enormemente bendecidos debido al cristianismo y a la influencia social que ha tenido en el orden político, económico. Escuche esto, las grandes y genuinas preocupaciones por los derechos humanos, el cuidado de los pobres, los orfanatos, los hospitales, la reforma penitenciaria, la reforma racial y de esclavos y de una serie de otros problemas no vinieron del paganismo, no vinieron del humanismo, no vinieron de ideologías políticas. ¿Saben de dónde vino? Del cristianismo bíblico. Ahora,
la otra parte también es cierto y triste. Nos estruja el corazón y nos hace llorar. La actual visión degradada de la vida humana, que se refleja en la baja estima y la pobre opinión acerca de la familia. El crecimiento legal y social de la aprobación del aborto, el infanticidio, la eutanasia, son legados del humanismo y la práctica del ateísmo. Mire un país comunista y verá que no solamente es destruido materialmente, sino además moral y espiritualmente. Hoy Cuba está enterrada en una terrible ignorancia. Hay cristianos, hay iglesias, pero hay una gran mayoría de gente que no solamente tiene necesidades económicas, sino que están perdidos en el paganismo, la idolatría, la santería, la brujería. Por eso, acá estamos cada vez peor. Por eso hay cada vez menos respeto por la vida humana. Por eso un loco va y compra un arma y tiene como objetivo matar la mayor cantidad de personas. No respetan la vida humana. Ahora, si usted va a la Biblia enseña que cada ser humano tiene un valor porque Dios se lo ha dado. La Biblia dice en Génesis 1:27 que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y si no hay una adecuada opinión acerca del ser humano, nos vamos a autodestruir. La gente no puede darle la espalda a Dios y escapar. Aunque el cristiano sea un esclavo, dice la Biblia, liberto es del Señor. Usted puede estar tras las rejas y allí conocer el Evangelio y va a conocer la verdadera libertad, que es espiritual y que es la libertad de la esclavitud, del pecado. Y podrá vivir en fe hasta el último día de su vida. Fuiste llamado siendo libre. Recuerda, eres esclavo de Jesucristo. ¿Por qué? Eres libre del pecado, pero eres siervo del Señor. Como dice Romanos 6:22, liberados del pecado, siervos de Dios. No te hagas esclavo de los hombres, porque Él pagó el precio por nuestra redención. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Ojo, mantén tu relación con Dios en el escenario en que estás viviendo. Obedece la palabra. Déjate guiar por el Espíritu Santo y Él te va a ayudar a tomar las decisiones que tengas que tomar para influir de una manera positiva en la sociedad en la que te ha tocado vivir. Creyendo que lo mejor que puedes hacer por alguien que no conoce a Cristo es llevarle el Evangelio. Porque Estados Unidos todavía es una democracia, pero millones de personas se mueren y van al infierno. Qué mal negocio, qué decisión tan terrible. ¿Conoces tú a Jesús? Si me estás escuchando y sentiste que de alguna manera estás retratado en una de estas condiciones, eso no te va a impedir vivir para el Señor y obedecerle y glorificarle, porque esa es nuestra más sagrada tarea. Si nosotros perdemos de vista esto, dejamos de ser sal y luz. Que el Señor nos ayude cada día a aferrarnos más a Jesucristo, a vivir para Cristo, a creer que la Biblia es la palabra de Dios, predicarla con toda autoridad y poder, donde Dios abra puertas. ¿Y saben qué? No pidamos disculpa por eso, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. La peor tragedia de una persona no es vivir en una dictadura. La peor tragedia para una persona no es morirse
es vivir en una dictadura, por ejemplo, sin Jesucristo. Es morirse sin Jesucristo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Solo cuando conoces a Jesucristo y vives para Él, puedes decir como Pablo, el morir es ganancia. Si creemos esto, vamos a abrazar ese evangelio y lo vamos a llevar a donde quiera, sin importar las consecuencias. Que el Señor nos bendiga.